Los diagramas de bloques son representaciones gráficas de sistemas de control. Los sistemas de control a su vez están divididos en pequeños sistemas, los cuales interaccionan entre sí pues, para el objetivo final. Ver cómo interaccionan los sistemas nos sirve para optimizar el sistema, para encontrar fallas, entre otras cosas. En los diagramas de bloques encontramos unos componentes, los cuales son señales representadas por RS, SDS, entre otras, sobre flechas. Encontramos sistemas que son una entrada, una función de transferencia y una salida. Encontramos bloques sumadores que hacen eso, suman las señales, y encontramos nodos, los cuales sirven para sacar varios puntos, varias ramas de una señal. En los diagramas de bloques encontramos algunas topologías comunes. La primera de ellas será la topología en cascada o serie. Cuando queremos reducir un sistema o trabajar con un sistema muy grande, en ocasiones nos interesa reducir el sistema. Cuando tenemos una topología en cascada, lo que se hace es que si tenemos, por ejemplo, x2 será la función de transferencia del bloque anterior por la señal que entre al bloque. Entonces x2 será g1s por rs. Y x1 será g2ds, que es la señal, la función de transferencia del bloque anterior, por la señal que entra, que sería x2. Pero x2 es g1s por rs. Y ahí sucesivamente. Al final, tenemos que la función de transferencia sería salida sobre entrada, es decir, gs, que es la multiplicación de g3ds por g2ds por g1s por rs sobre la entrada, que sería rs. Cuando dimos eso entre rs, tenemos que nos da que la función de transferencia es g3ds por g2ds por g1s. Para una topología en paralelo, si estos llegan a un bloque de suma, simplemente es sumar las señales y dividirlo, bueno, sacar factor común, que sería RS, y como es, la función de transferencia sería salida sobre entrada, pues dividimos entre RS y se nos va el RS. Si tenemos un lazo cerrado o una retroalimentación, aquí me gusta llamar a la parte, esta, la parte que está en cascada, y esta es la parte de abajo, el feedback. Entonces, si decimos que G2DS por G3DS sería la parte en cascada, pues tendríamos GDS. Y si decimos que H2DS más H1DS es SHS, entonces sería el feedback. Para reducir un lazo cerrado de ese estilo, tendríamos la parte que está en cascada, que sería GDS, sobre 1, el signo contrario a lo que llega el bloque suma del feedback, más o menos la parte que está en cascada por el feedback. Así podemos reducir un sistema de lazo cerrado. En ocasiones también nos interesa acomodar los bloques, ya sea para tener una mejor disposición de los elementos, para reducirlos o optimizar de alguna manera. Entonces, si tenemos un bloque de suma y tenemos que vamos a sumar la señal RS más la señal XDS, y esa suma la vamos a entrar al bloque GDS, y por alguna razón necesitamos que el bloque GDS estuviera ya sea antes en la parte de la señal de RS o en la parte de XDS, nosotros lo tendríamos que quitar de la salida de CS y ponerlo en ambos sumandos. Pero si estuviera en un sumando, yo lo quisiera poner después de la salida, ya sea en RS o en XDS, el otro sumando tiene que quedar con el bloque 1 sobre GS. ¿Y esto por qué? Porque si estamos parados en
en esta disposición y aplicamos la regla anterior, vemos que podríamos pasar GS a los dos sumandos, entonces quedaría RS por GS y en el otro quedaría XDS por GS por 1 sobre GS y GS por 1 sobre GS se anularían y tendríamos la señal original. También, si tenemos en un nodo una señal RS que se va a dividir en tres ramas, una RS, RS y RS, o en el número que queramos de ramas, y en una de las ramas vamos a poner un bloque GS. Entonces, en esa rama, la salida sería RS por GS. Y por alguna razón necesitamos tener ese bloque GS antes de la división del nodo. Entonces, tendríamos que poner 1 sobre GS en todas las otras señales. ¿Y esto por qué? Porque si tenemos solamente GS antes de la división, tendremos que todas las señales saldrían con RS por GS. Y como solo queremos en la primera, pues la forma de anularlas en las otras sería poniendo el bloque de 1 sobre GS. Y si por el contrario tiramos GS en todas y quisiéramos simplificar, podemos poner solamente un bloque antes de la división. Para practicar un poquito, pues lo que acabamos de ver sobre simplificaciones de diagramas de bloques, pues, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vemos, primero que todo, que la única, que podemos hacer dos cosas. Primero, aquí tenemos un lado cerrado, podemos usar la reducción del lazo cerrado, del feedback. Y lo podríamos pasar acá y tendríamos acá otro lazo cerrado. Entonces vamos a hacer eso. Para el lazo cerrado sería simplemente dejar G3DS arriba sobre 1, signo contrario de lo que llega al feedback, al bloque de suma, que sería más, y la multiplicación de lo que está en cascada, que sería G3DS por H3DS. Pues eso nos quedaría de esta manera. Y para pasar esta señal que está antes del bloque de G2, el lugar que está después del bloque de G2, tenemos que pensar una cosa. ¿Qué señal está llegando antes del bloque de G2? Está llegando la señal en cascada de todo esto que viene antes. Y si yo la tomara después del bloque G2, sería toda la señal multiplicada por el bloque G2. Entonces, para solventar esto, pues tendríamos que ir entre G2, ¿verdad? Eso es lo mismo que poner un bloque que multiplique por 1 sobre G2 y tomar la señal desde este punto. Y entonces eso podemos hacer. Podemos tomar desde este punto, pero multiplicar por 1 sobre G2. Y ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Aquí tenemos el lado cerrado, y se lo podemos simplificar. Y 1 sobre G2 con el bloque de suma, también ya lo podemos resolver. Arriba tenemos 1 sobre G2 de S. ¿Y abajo qué tenemos? Tenemos la señal en cascada, que viene todo esto que viene antes. Si yo lo quiero pasar esa suma, ese bloque suma pues a un bloque, a una función de transferencia, como yo sé que en cascada es la multiplicación, que sería la multiplicación por el de abajo y con el de arriba, pues yo puedo dejar abajo como si fuera un 1. O sea, la señal de abajo aquí puede ser, pues aquí como un 1. Entonces sería 1 sobre G2 de S más 1. Y aquí, llegados a este punto, podemos hacer dos cosas. Podemos o bien hacer el lazo cerrado entre estas dos, y luego hacer otro lazo cerrado entre las otras dos. O podemos ver que aquí la señal RS está sumada, nos está con el feedback de H1S. Y luego
Esta tenemos B1S, pero esta señal B1S no la usamos para ningún proceso de afuera, sino que simplemente restamos ahora el otro feedback, que sería H2DS sobre G1S. Entonces, estos dos bloques de suma los podemos simplificar en uno. Y sacamos factor común menos, de aquí que los dos están restando, y sumamos las dos señales que entran, H2DS sobre G1S más H1S, y tenemos simplificado, y ahora sí podemos resolver este lado cerrado, como siempre sería lo que está en cascada sobre 1 siendo contrario, lo que está abajo, bueno, lo de la señal de feedback, por la señal en cascada. Tendríamos esto. Y aquí pues ya están en cascada estos dos bloques, sería multiplicarlos y tendríamos nuestro camino de transferencia simple.